Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides al Instituto de LIG. Muchas gracias a Inés por estar aquí de primera, aquí madrugando cada una con el café. Y os voy a dejar con ella. Recordar que dentro de media hora tenemos a Ava y después tenemos otra charla y después tal. El horario está en Twitter. Pero de todas formas, bueno, esto va a estar así hasta las 8 de la tarde, menos una hora que tenemos de 2 a 3 para comer. Aquí vamos a estar todo el día. Y en los recreos va a haber sorteos de ebooks para escritores, así que no os lo perdáis, ¿vale? O sea que os dejo ya con ella. Puedes compartir pantalla cuando quieras Genial. y vamos allá. Bueno, yo en primer lugar, muchísimas gracias por organizar algo así, la verdad. Me parece un currazo tremendo, una fuerza de voluntad grandísima, más allá de la de madrugar a las 9 de la mañana, que no se sabe si estamos de empalme o qué. Pero bueno, Vale, pues vamos a a ver. ver, dime a ver si se ve bien la presentación, si... A ver, por ahora se pone ver transmisión. Un segundo. Ahí está, le tengo que dar yo. Vale, vale. No sé. Ay, cómo me gusta el meme, por favor. Ah, mira, que a mí también se me ve. Bueno, yo me voy a desaparecer. Pup. Vale, pues ya estás. O sea que todo Empiezo. tuyo. Bueno, un momento, confirmarme los del chat que se ve la presentación de ella, ¿sí? Estupendo. Vale, pues todo tuyo, me silencio y tienes hasta más o menos sobre y 20 y algo te entraré para decirte que te queda un poquillo y por si hay alguna pregunta y muchas Vale, gracias y vamos allá. me parece genial. Yo, mi verborrea es como muy grande, entonces voy a intentar hacer esto es más o menos. De hecho, bueno, empiezo, digamos, con un poco con el ¿Me sigue spam. Esto es escuchando? una charla que yo he adaptado para nuestro ¿Se me sigue queridísimo escuchando? instituto Ah, de las mira, charlas y los y a mí talleres no. que yo hago a través de mi Patreon. Entonces, si yo más o menos creo que esto es media hora, pero si es menos o es más, pues me cortas un poco. Bueno, yo soy Inés Alcolea y quiero hablaros de la estructura. O sea, la estructura me parece una cosa como muy tostón, muy aburrido, entonces yo os lo voy a hacer de la forma como más amena posible, porque me parece muy importante, ¿no? Es decir, antes de que vengan luego el resto de las charlas a decir lo maravilloso que es escribir peleas, escenas romántico-afectivas y cómo disfrazar a tus mascotas, pues creo que es importante saber cómo se puede estructurar bien un texto, ¿no? Porque si no, en lugar de un texto, pues a lo mejor te sale una paella. Y aquí lo que queremos es leer lo de cocinar y tal, pues para luego. Entonces, bien, tenemos dos tipos de estructuras, ¿no? Antes de, bueno, aquí vemos muchas, pero digamos en lo que viene siendo la descripción hay dos tipos de estructuras básicas, que son, por un lado, las del texto y por otro lado, las tuyas propias. Esto es muy importante recalcarlo y creo que aquí todo el mundo veníamos pensando, bueno, yo aquí más o menos la introducción, nudo, desenlace, Que no. mientras Es decir, ahora como tú mismo no solo tengas acabando la asumido que teoría, tienes que si ellas escribir, están no escribes. Ah, claro, no, pues Entonces, me entonces, parece muy importante bueno, resaltar alguna que hay charla dos la tipos de hacemos estructuras. Está por un lado la que le algo aplicamos al texto y la que le en aplicamos, otra digamos, a clase, así nuestro que estilo de no vida lo conseguí. para poder escribir y para poder terminar un texto, ¿no? Porque al final es lo que todo el mundo quiere hacer. Todo el mundo quiere escribir, todo el mundo quiere tal, tenemos mil millones de Y ideas, que se me a mitad de escuche. un texto maravillosísimo nos surge otras 200 que nos parecen como incluso más atractivas y es como, no, yo mismo, yo misma, yo misme, vamos a centrarnos y vamos a terminar esto. Bien, las fases de un proyecto en cuestión de estructuración propia nuestra como escritores, escritoras que somos maravillosísimos, digamos que yo las reparto en dos fases, la de inspiración y la de producción. Bien, la fase de inspiración es un poco pues en el momento en el que nosotros pues nos inspiramos tal, oh, qué bucólico es el mundo y todas estas movidas. Digamos que tradicionalmente es como muy romántico, ¿no? Esto de pensar que, bueno, que la inspiración llega sola, llega en un momento a las 5 de la mañana, llega la inspiración, o cuando estoy en el metro súper aburrida o en clase de mates, llega la inspiración. No, hay que ser muy, 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 muy digamos, organizado para que no solamente nos llegue la inspiración, que parece que sea como, digamos, un estornudo, no, sino que además también nos llegue en el momento adecuado con un boli, lápiz en la mano y un sitio simplemente donde poder escribir, porque si te viene la inspiración y no tienes ningún sitio donde apuntar, pues eso se va, se esfuma, es como, y no es como, no será tan buena idea, no, seguramente sea muy buena idea o sea una idea con la que luego a lo mejor desarrollar otra incluso mejor, pero si no la apuntas, pues no hacemos nada.
Entonces, hay que tener una disciplina propia muy buena. Sobre todo en la fase de inspiración, que es como la más etérea, la disciplina ahí un poco consiste en poder tú llevar a todos los lados por las herramientas posibles, ¿no? Para poder escribir, para poder apuntarte cualquier idea, cualquier palabra, cualquier concepto que más adelante en tu fase, digamos, de escritura, de cavar piedra o de producción, puedes desarrollar. La fase de producción, para mí, tiene que ser una fase que tú incorpores a tu día, pues como puede ser el desayuno, o como puede ser un entrenamiento si entrenas, o como puede ser trabajar. Si tú quieres escribir, si tú quieres crear algo, tienes que tener una disciplina contigo igual de rigurosa que la de trabajar. Si no trabajas, no comes, pues si no escribes, no eres feliz y ya está. Esto es así, asumámoslo. Si estáis aquí y sobre todo a estas horas de la mañana, es porque queréis escribir. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago, como sé que soy mucho más, o sea, que soy una persona que tengo un trabajo, el que me paga a mí los alquileres, es un trabajo también como muy creativo, muy tal, muy más cual, pues entonces, antes de empezar ese trabajo, me pongo a escribir 1 hora y media, como mínimo, todos los días. Dedico 1 hora y media a lo que viene siendo la producción. Que esa hora y media va a ser productiva, esas páginas que saque de ahí, ese párrafo, esa línea que saque de ahí, va a llegar a algún lado, pues a lo mejor no. Pero si lo haces todos los días, poco a poco, todas esas ideas que te vengan en cualquier momento bucólico de tu vida, de tu life, podrás desarrollarlas y podrás al final terminar pues con algo un poco más sólido con lo que trabajar y posiblemente presentar a algún lado, aunque sea pues en una lectura compartida con tu mascota. Pero es muy importante que tengamos como claro que nosotros, con nosotros mismos y con nuestra escritura, tenemos que tener una estructura básica de escribir tantas horas al día, tantas horas a la semana, al mes me parece como demasiado poco, ¿no? En plan, 1 hora al mes. Pues a ver, con 1 hora al mes la verdad es que no haces mucho. Pero hay que ser rigurosos con esto. La otra fase, digamos, de estructura, el otro tipo de estructura es obviamente el del texto. Y luego, más adelante, de hecho, spoiler, la siguiente slide va a ver un poco el tema de escritor brújula o escritor mapa, pero a mí me parece que antes de decidir qué tipo de loco de la colina somos, es importante decidir qué tipo de texto queremos hacer. Para decidir qué texto queremos hacer, tenemos que preguntarnos muchas cosas. Estas preguntas, por ejemplo, que tengo aquí, voy a bajar un poco el ritmo porque la verdad es que parece que más que un café me la he bebido 27. Bien, estas preguntas que tengo aquí son un poco como las preguntas que principalmente os tenéis que hacer a la hora de desarrollar un texto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la idea principal sobre la que trata mi texto? Con esto no significa la trama, ¿no? En plan, un chico conoce a una chica y esta chica realmente es una tortuga y luego realmente no están viviendo en un mundo, sino que es todo una nube de purpurina. No, la idea principal del texto tiene que ser una palabra, 2 como mucho. Pues yo quiero hablar de el cambio de los adolescentes a la época adulta. Quiero hablar de la amistad en todos sus formatos. Quiero hablar de los tipos de relaciones que puedan existir. Quiero hablar de la decepción, ¿vale? Esa es la idea principal. Es como la semillita de la que tú vas a plantar y luego va a salir pues una mariposa, mariposa iba a decir yo, una maravillosa obra de arte, ¿no? Es decir, ¿de qué va a hablar tu texto principalmente? ¿Cuál es el tema? ¿No? Como en los análisis del instituto de análisis de textos, ¿cuál es el tema? Pues el tema es la transformación del cuerpo en la madurez. Yo qué sé, me lo invento. Bien, ¿cómo lo voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar? Es un poco de, pues, en qué persona, quiénes son los protagonistas, va a ser ficción, va a ser no ficción, va a ser un diario. Tiene un poco también que ver con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el mejor género? Porque siempre pensamos, pues el mejor género es una novela de 7.000 palabras y a lo mejor eso pues es un tostonazo o no te da para tanto. Yo, por ejemplo, soy una persona frustrada, yo escribo cuentos principalmente y yo como que tengo mi barrera de las 3.000 palabras, es como que nunca llego ahí. En el momento en el que escribo algo que llega a las 3.000 palabras, yo estoy muy orgullosa y cuando lo vuelvo a leer digo yo, pero menudo mojón, necesito muchas menos palabras para contar esto y no aburrir. Entonces, tenéis que pensar cuál es el género ideal para esto. Imagino que aquí, pues un poco porque sois seguidores de Nana, la mayoría pues a lo mejor es como más juvenil, romántica, etcétera, pero a lo mejor pues eso, el diario o la poesía épica puede ser una buena forma de abrazar, ¿no? El género o abrazar esta producción que tú quieres hacer.
No lo sé, es decir, explorar y sobre todo hacer muchos experimentos al principio, ¿no? Ver en distintas perspectivas cuál va a ser la mejor forma hasta que deis con una que digáis, me siento cómoda usando esta. Lo siguiente es, ¿hay algo escrito sobre el tema? Esto es súper importante. Me he conocido a muchísima gente que dice, oh, sí, yo es que escribo, es que no sé qué. Y dices, ah, sí, ¿y qué has leído tú sobre eso que escribes? Y no se ha leído nada, es decir, como mucho se ha leído pues la parte de detrás del champú mientras está en el baño. Entonces, claro, tenemos que documentarnos bien sobre lo que vamos a escribir para saber, por ejemplo, es lo siguiente, cuál es el cliché y si quieres caer en ese cliché o si quieres traer ese cliché digamos, a tu campo para darle un giro a ese cliché y poder convertirlo pues, en esa preciosa mariposa de la que hablaba antes, ¿no? Es decir, tenemos que documentarnos bien sobre lo que queremos escribir para ver si vamos a hacer una cosa que ya está hecha, para ver si estamos cayendo en un cliché o incluso para ver si no sabemos del todo tanto como pensábamos sobre eso o sobre esa perspectiva que queremos darle y a lo mejor vale más la pena hacerlo de otra forma para que no parezca que te estás burlando o para que no parezca que estás siendo demasiado prejuicioso o prejuiciosa con el texto, ¿no? Bien. Ahora, digamos, venimos a la pregunta en cuestión, ¿no? ¿Eres escritor brújula o escritor mapa? Para la gente que no sea muy de estos términos, lo digo rápidamente, un escritor brújula, digamos, es una persona que más o menos tiene una idea, tiene como unos personajes, tiene un tal y dice, bueno, voy a ver por dónde me viene el aire. ¿Qué pasa con esto? No es que yo sea aquí en plan prejuiciosa, me voy a meter para todos, hay palos para todos los lados. Bien, el escritor brújula, el problema suele ser que a lo mejor llega un momento en ese viaje tuyo sin programar en el que te estancas o en el que sin darte cuenta te has metido en un arrecife y no sabes cómo salir y te atrapa una sirena y te come. Y entonces no sabes qué cojones hacer con ese texto. Y perdón porque estamos en horario infantil. Pero hay que un poco programar, porque si no puede ser que te lleve a unos derroteros en los que no querías. Y cuando nos estamos preguntando aquí de qué va mi propio texto, te pones a escribir en plan brújula de la vida, o sea, sí, brújula de la vida, y llegas a un sitio en el que dices, ostras, es que esto no es lo que yo quería hablar en ningún momento. Es que esto, o sea, yo quería aquí hablar de, pues eso, la transformación de los cuerpos y estoy hablando, pues no lo sé, de que hay que cuidar a la naturaleza con una importancia y relevancia en la que se está convirtiendo en el tema. El escritor mapa, digamos, el contrario al brújula, es, digamos, como el escritor que tiene un toque enorme a la hora de controlar la vida de sus personajes y la vida de absolutamente todo, de las escenas. He visto a gente incluso que se hacía como particiones y excels con la distribución y cálculo de cada frase. ¿Cuál es el problema de este? Como veis, no es que sea ni brújula ni mapa, es que a mí me gusta criticar todas las cosas y replantearlas, ¿no? El problema de un escritor mapa es que muchas veces cuando organizamos todo tantísimo, 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 no estamos respirar el texto, no estamos dejándolo respirar. Entonces, si no lo estás dejando respirar, hay muchas veces que ese texto se ahoga, se asfixia, ¿no? Es como cuando tú estás cuidando una planta, ves que se dobla un poquito el tallo y dices, pues le pongo como aquí una armadura enorme porque yo por mis narices quiero que esta rama crezca de esta forma y pues no, porque las cosas son imprevisibles y hay que ser flexibles y hay que dejarse un poquito sorprender, ¿no? Y ver que hay cosas que tú te las puedes plantear de una forma y que luego, zasca, la vida te pega un ostión. Entonces, no hay que ser del todo ni brújula ni mapa, es decir, lo que tú te sientas más cómodo realmente, pero ante todo, seas lo que tú quieras ser, sobre todo escritor, tienes que organizar una cronología. Es decir, la cronología, tú eso tienes que saberlo claro, antes de ponerte a escribir, antes de ponerte a hacer absolutamente nada, tú si estás escribiendo una novela, un texto, un lo que sea, antes de desayunar, tienes que saber de qué va tu texto, cómo va a terminar, al menos, por qué sitios va a pasar ese viaje, ¿no? Si necesitas llevarte un arpón o necesitas llevarte, pues, un lanzallamas. Esas cosas son primordiales, porque si no, pues te puede pasar, como decía con el escritor brújula, que te encuentras en una situación, te encuentras con un castillo en medio del mar y dices tú, ¿a qué bien? Pues me voy a acercar y luego es un espejismo y te come. Entonces, la cronología de los acontecimientos, ante todo, es una guía para tú saber
cómo va a funcionar el texto, ¿no? Cómo va a respirar ese texto, por qué sitios va a pasar. Y luego tú ya, poco a poco, pues te darás cuenta de si está yendo bien, si no está yendo bien, o si necesita un poco algún cambio, algún tal. Pero principalmente, como el grosso del argumento y de todas las cosas, tiene que estar clarísimo desde el principio y tienes que anotarlo bien. Os he puesto aquí un ejemplo que la verdad no sé si se verá bien, yo espero que sí. Si no se ve bien, pues ampliáis la pantalla o os vais a la televisión y conectáis con el HDMI, aunque igual no os da tiempo, pero bueno. Os he puesto un ejemplo de un cuento. Sí, vale. Me confirman por el pinganillo que se ve bien. Bueno, os he puesto aquí un ejemplo de un cuento tradicional, o sea, más tradicional que Caperucita Roja, pues no se puede ser, yo creo. Pausa dramática. Y bueno, básicamente quiero que lo veáis para, por un lado, más o menos entender que aquí se hace un spoiler de absolutamente todas las cosas, y luego, por otro lado, para entender que esto tiene el orden, digamos, de la cronología de acontecimientos. No sé si os acordáis en las clases de historia que hacíais cronología de los acontecimientos históricos, en plan guerras, conquistas y movidas varias. Pues esto es igual, pero de vuestro texto. Vosotros sois dioses y diosas de vuestros textos, entonces tenéis que controlarlo absolutamente todo, tenéis que saberlo todo. Sabéis cuál es el destino de esa persona, de ese grupo de personajes. Entonces, tenéis que plasmarlo todo. Esto tampoco significa que cuando tú vayas a ponerte a escribir, vayas a empezar a escribir desde el uno, no. O sea, desde el uno es lo primero que pasa. Si tú estás escribiendo una biografía, lo primero que pasa, obviamente, por normas naturales, a no ser que sea una persona un poco rara, es que nace, ¿no? Entonces, primero nace, después tal, o sea, cumple un año, en ese primer año de su vida, pues ha vivido feliz, enganchado una teta. En ese segundo año de su vida, pues ha descubierto, pues ha empezado a ir a la guardería, no lo sé. Es decir, tenéis que anotar, perdón, toda la cronología de esa historia que vosotros vais a contar, para que luego, cuando ya la tengáis clara, podáis decidir de qué manera organizar el texto a nivel narrativo. Es decir, pues yo quiero empezar desde el momento en el que, en este caso, por ejemplo, el lobo se come a la niña. Entonces, el lobo se come a la niña, llega el cazador y entonces el lobo dice, no es que tenga un empacho, es que me he comido a una niña y a su abuela. Entonces empieza a contar el por qué mientras juegan al mus, y al final el cazador dice, bueno, pues te mato, yo qué sé, ¿sabes? Es decir, tenéis que plantearos primero cuál va a ser la estructura de ese texto para luego poder decidir desde qué momento partir, desde qué punto de vista tomarlo, ¿no? Porque aquí también un poco podéis ver, por ejemplo, si lo que queréis, un poco si digamos el subtexto o la idea principal de Caperucita Roja va de no confiar en extraños, si tú lo cuentas desde el punto de vista del lobo, a lo mejor ese mensaje no se capta. Si lo cuentas con el punto de vista, a lo mejor, pues eso, de Caperucita, como se eligió, pues sí que no sabes tanto lo que hace el lobo, y entonces un poco pues puedes sentir empatía con ella y al final terminar obteniendo, ¿no?, ese aprendizaje. Entonces, un poco el resumen, ¿no?, de lo que es la cronología. Y no sé cómo voy de tiempo. Yo creo que más o menos bien, para que podáis hacer algunas preguntas y tal. Bien. La cronología, como os decía, es una guía para que vosotros os podáis aclarar. Es una guía que no tiene que ver nadie, a no ser que se la queráis enseñar, pero es una guía para vosotros. Es como vuestro diario de rumbo, vuestra hoja de mapa, ¿no?, en ese viaje que es la escritura de un texto. Entonces, es una guía que solamente vais a ver vosotras. No tiene que estar puesta en el texto en ningún momento, no tenéis que enseñárselo a vuestros padres o amantes. Es vuestra intimidad con el texto. Es eso, como esa escaleta, ¿no?, principal. Luego, lo siguiente, la información es fundamental para saber cuál es el arco de vuestros personajes, porque esto, por ejemplo, también pasa muchas veces cuando no tenéis calculado, sabéis que esa persona se va a transformar en esta maravillosa mariposa, pero no sabéis cómo, no sabéis qué le pasa para transformarse en esto, ¿no? Entonces, claro, si no lo sabéis, en el momento en el que llega la transformación, o en el momento sobre todo en el que necesitáis que ya esté transformada, vais a inventaros cualquier mamarrachada rápida para poder salir del paso
y va a ser mal, ya os lo digo yo, es decir, sin conoceros ya os digo yo que va a salir mal. Entonces, si una persona va a sufrir un cambio, si, bueno, un texto por lo general significa que una persona o un grupo de personas, unos personajes empiezan en un punto A y terminan en un punto B y por lo general sufren un cambio, sufren como una especie de, no sé, de madurez, ¿no? A lo largo de esa historia que estás contando. Si no hay ningún tipo de cambio en esa historia, replantéate si estás escribiendo algo realmente o estás juntando palabras, ¿no? Porque por lo general, lo más básico del mundo es que una historia siempre cuenta, pues eso, un momento de cambio de algo, ¿no? Entonces, antes de inventaros esa mamarrachada maravillosa para salir del paso, pues dadle a vuestro personaje un arco argumental digno de la maravillosidad de personaje que me habéis creado. Es decir, no podéis tiraros 2 días escribiendo la biografía del personaje de vuestros sueños para luego decir que cambia de opinión pues porque se tropieza con una oveja. No, es decir, esto no lo compro. Yo lo siento mucho. Luego, es muy importante explicar en voz alta esta historia, ¿no? Esta guía, para que vosotros os podáis aclarar e incluso muchas veces completar partes que os faltan, ¿no? Esto es lo típico de, pues yo he soñado esto. O sea, los sueños que nosotros tenemos no son sueños completos ni son sueños lógicos. Lo interesante de un sueño es cuando tú lo explicas, porque ahí estás dándole un montón de significados, de cosas pues que no te dice el sueño y simplemente estás completando tú porque necesitas completar esos huecos para que tenga todo como una línea, ¿no? que seguir. Entonces, cuando vosotros tengáis la cronología, explicarla en voz alta. Ahí si queréis, sí que la podéis compartir con vuestro padre, madre, amante, mascota. Pero, o para vosotros mismos. A mí me sirve mucho decir, bueno, pues esta historia va de este señor que no sé qué, que no sé cuánto, y ahí mientras lo estás tú explicando, te estás dando cuenta de que existen huecos, existen lagunas que vas a tener que completar en algún momento, o que no es suficiente lo que le pasa para que mate a su vecino. Pues necesita a lo mejor que el vecino le haya hecho más cosas que simplemente pegarle una patada en la espinilla. Entonces, cuando explicáis en voz alta qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, os dais cuenta de qué cosas necesitáis. Y muchas de ellas incluso vienen sobre la marcha mientras los estás explicando. Eso a mí me ha pasado muchísimas veces y seguro que a vosotros os pasará muchísimas más. Y luego, lo otro principal es el tema de cuestionar esa estructura. Cuestionar, y esto de hecho me viene muy bien también ligado con el tema de cuestionaros vuestra propia estructura, ¿no? Esta que os decía al principio de voy a escribir X horas al día a tales horas. Cuestionad absolutamente todo a vuestro alrededor, tanto de vuestro horario y de vuestras cosas para ver en cuál os sentís más cómodos y en cuál podéis escribir mejor, y cuestionad también la historia que vais a contar. Cuestionadla. Cuando tenéis esta cronología hecha, ¿es realmente tan interesante? ¿Os vais a aburrir mientras la estáis escribiendo? ¿Necesita más chichilla? ¿Necesita algún romance por en medio? No necesita ninguno. ¿Esto que estáis metiendo lo estáis metiendo simplemente porque os mola y os va la vida escribir sobre eso o porque realmente es importante para el desarrollo de la trama, ¿no? Porque hay muchas veces que escribimos por vísceras y escribimos porque nos mola esto y luego realmente eso que nos mola es simplemente ego y no pasa nada, se escribe mucho desde el ego y maravillosísimo, pero hay veces que tenemos también que evaluar si eso que nosotros queremos contar es realmente relevante o vamos a aburrir mucho a nuestros lectores y entonces se desconectan, porque la gente a día de hoy necesita constante interés. Bueno, es que quién no, es decir, yo creo que a nadie le gusta que le aburran, entonces vuestros lectores tampoco. Y bueno, y mi gran consejo de todo esto, sobre todo, es probar. Probar muchísimo. Yo a mis alumnos se lo digo mucho. Probar, empezar el texto desde distintos puntos de vista, desde distintas voces, desde primera, tercera persona, segunda, si os ponéis, desde el presente, desde el pasado, desde el momento en la cronología menos pensado, desde el momento en la cronología más obvio. Escribir un primer párrafo desde todos los puntos de vista que a vosotros os parezcan interesantes desarrollar eso que estáis contando. Y en el que os sintáis más cómodos y sobre todo en el que sintáis que ese momento crucial de vuestro texto, el más importante de vuestro texto, en esa voz, en ese tono, con ese personaje y con esa perspectiva va a estar bien, seguramente que ese sea el correcto. Y yo creo
que hasta aquí la movida y la mini turra super express que he contado. Si tenéis dudas o cualquier cosa, bueno, no sé si a lo mejor ahora en el chat las hay, pero si no, igualmente, pues en redes sociales, en Twitter me podéis escribir, y luego también si queréis echarle un ojo al Patreon, pues para bien los talleres o bien voy poniendo ahí también como concursos que me voy encontrando y cosas así. Pero vamos, yo encantadísima de la vida de responderos a cualquier pregunta que se tenga. Vale, ya estoy aquí otra vez, me voy a poner la cámara. Si quieres dejar de compartir la pantalla para que se te vea mejor la carita. Vale, cerrar pues sobre todo transmisión, para que madre no mía. esté como una evidencia, ¿no? Con este gato escritor. El gato ese, vamos, es lo mejor del mundo de internet. Joder, ha sido una fantasía. No sé si sabes que tenemos a 72 personas ahora mismo viendo esto. Yo llevo todo el rato flipando, o sea, me tenéis que ver a mí haciendo 72, en plan, ¿what? Entonces, nos da tiempo para un par de preguntitas si alguien tiene en el chat. Ha sido una fantasía, de verdad. O sea, aquí han estado viviéndolo con la oveja. En plan de porque no sé qué, porque se ha tropezado con una oveja y la gente en plan, joder, es que las ovejas tal. Y ha puesto una aquí en plan... Es que las ovejas siempre se ponen... Mi historia comenzó el día No, que pero es tropecé verdad. con Manuela. Esa oveja sería mi mentora en las artes arcanas. Está la gente viviéndolo. A lo mejor sí, es decir, pero si tiene sentido, sí, si no, no, porque yo qué sé, no es muy creíble que una oveja sea la que te dé el sentido de la vida. Bueno, oye, yo he hecho una quote de Crepúsculo de qué oveja tan estúpida, qué león tan morboso y masoquista, y ya tenemos una trama. Están dando aquí muchísimas gracias porque la gente está súper encantada, en plan que está súper bien, ¿qué tal? Bueno, sí, Amnesia pregunta si se queda guardado, se va a quedar guardado, y de todas formas lo voy a ir subiendo a mi canal de YouTube para que la gente lo pueda ver. Y eso, pasaros por las redes sociales de Inés, y porque hace un montón de talleres, un montón de cosas, y como veis, como profe no tiene ningún tipo de desperdicio porque es magnífica. Además habla súper bien. Pongo muchos memes. Yo sé que las cosas que doy son un poco turritas, me parecen importantes, y para compensar pongo muchos memes. A mí me ha parecido fetén el de inspirar y expirar, o sea, yo... Genial, es magnífico. Vale, te hacen aquí una pregunta. ¿Cómo soltar la historia que lleva mucho tiempo rondando en la cabeza? Llevo 3 años intentando escribirla y no supera las 100 páginas ni la primera trama. Y te da las gracias. Esta es Lorena Braddock. Pues a ver, yo no sé si a lo mejor, Lorena, te has planteado hacer esta estructura, ¿no? Lo que digo yo, para mí lo más importante un poco de la charla, esta de la clase, era la cronología. Si tú haces la cronología, te das cuenta, porque muchas veces metemos pues muchas escenas, por ejemplo, porque creemos que son súper importantes, pero no nos hemos planteado que si a lo largo de esa cronología realmente es importante o no, y muchas veces nos metemos en estos barrizales de decir, yo creo que tengo que escribir esta escena, y a lo mejor es un barrizal que es que te desanima, te desalienta, porque no le ves ni siquiera ningún sentido. Entonces, si no has hecho esta cronología, yo te animo a que la hagas para al final también un poco como analizar, ¿no? Si esto es importante o no, y que también la expliques, ¿no? Se la puedes explicar a otra persona, porque imagino si llevas 3 años con esta historia, todo tu círculo cercano habrá escuchado un poco esta historia, pues prueba a contarle esta historia a otra persona desconocida, y que esta persona te critique, ¿no? Te haga preguntas al respecto, porque muchas veces cuando estamos muy centrados en una historia, es como que ya se nos olvida y dejamos de ser objetivos, ¿no? Y necesitamos esa objetividad de vez en cuando. Entonces, si no has hecho la cronología, que puede ser que no, porque es una cosa, es decir, yo no la hacía hasta que de momento alguien me dijo, haz una cronología, y dije, ¡oh, el cielo abierto! Si no has hecho la cronología, te animo a que la hagas. Y si sí que la has hecho, replantéala de nuevo. Es decir, un poco no sé si has tomado notas de las preguntas estas que siempre hago como al texto, hazlas a esas partes que a ti más te aburren o te incomodan, ¿no? Es decir, es necesario que esté ahí eso, porque a lo mejor no, o a lo mejor puedes hacer otra cosa que sea más divertida. No sé si a lo mejor eso soluciona la pregunta. Me está diciendo ella que sí que es verdad que tiene una, pero que la revisaré, una cronología. No lo sabe nadie, dicen. Hay otra pregunta, pero ahora mismo no hay tiempo, porque la cosa es que yo voy a ser muy estricta con los tiempos, porque como cada uno tenéis media hora y sois tantas, como no nos empecemos a atropellar, vamos mal. Así que muchísimas gracias. Te voy a pedir ahora que salgas de la sala de transmisión y que entre Ava si nos está escuchando, si no le tal. De verdad, muchísimas gracias, ha sido una fantasía. Sí. Inés Alcolea, si no la seguís, seguro que por redes le podéis preguntar estas cosas y